Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, comenzamos la cuarta sesión de Código Civil a través de ya la nacionalidad española. Nacionalidad española. Vamos a verlo, es muy sencillito. Bien, tenemos la de origen. Hay 4 formas de origen, que esta va a ser para menores de 18 años. Origen solamente si son menores de 18 años, si no, pasaremos a los otros tipos. Siguiente tipo por opción, el otro por carta de naturaleza, que es la pregunta que hubo, y otro por residencia en España. Luego pues tendremos aquí caducidad, se conceden de momento, pero pueden caducar, nulidad, pérdida y recuperación. Con la tabla correspondiente, los derechos de los extranjeros y el cuestionario a lo que ya estamos acostumbrados en el texto. Bueno, españoles de origen pueden ser por nacimiento, claro, nacimiento en España, y nacimientos son nacidos de padre o madre españoles. Padre o madre de Pepe y Juana tienen un hijo en Alemania, es español. Padre o madre españoles, donde esté, lo tienen en España con mayor razón. Lo tienen en Alemania también. Ahora, lo que son nacidos en España, pero ya no son padres o madres españoles. Bien, hay 2 formas, nacidos en España, menores, la filiación de los padres, hacia quién, hacia qué padre, o la adopción por español. O sea que tenemos nacimiento, siempre en este caso, nacimiento, que es el caso del nacido de padres o madres españoles, y nacidos en España por filiación o por adopción de un español. Bien. La filiación, pasamos a la primera parte, filiación, luego veremos la adopción, que no tiene nada, porque la adopción están adoptados, no hay más que hablar. Filiación. La filiación determinada son hijos de alguien, ya veremos la filiación, que lo hemos hablado muchas veces, pero el código lo pone detrás. Determinada e indeterminada puede ser la filiación. Vamos a ver, la indeterminada se presumen nacidos en territorio español, que sería aquí, nacidos en español, los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. Primer lugar conocido de estancia. Es que esto tiene muchos bemoles, ¿eh? Quedaros, se presumen nacidos los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea en territorio español. Pero bien, tenemos la determinada, tienen padres extranjeros. Se puede adquirir la nacionalidad de origen si al menos uno de ellos hubiera nacido en España. Su padre es francés, pero nació en Huelva. Uno de ellos, al menos uno, o los dos. Si los dos nacieron en España, pues también los dos nacieron en España, también la adquieren de origen. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático acreditado en España, el hijo del embajador chino tiene un hijo aquí en España, pues eso no tiene nada que ver, no entra aquí, aunque el chino esté casado con una española, no entra porque es hijo de un funcionario diplomático o consular. Aquí tenemos de padres extranjeros. Hemos dicho que ahora también si los padres carecen de nacionalidad. Son casos muy extraños, pero que no tienen ninguna nacionalidad o no se le ha podido probar. Pues entonces también por filiación. Y si la legislación de ninguno de ellos, de los padres, atribuye al hijo una nacionalidad. Es decir, ellos sí pueden tener una nacionalidad o la tienen, pero al hijo no le atribuyen la nacionalidad. Esto es un poco darle un poquito de vuelta. El Código Civil os advierto que hemos empezado por la parte más difícil, pero también es la parte más sustantiva para continuar después nuestro estudio. Ahora, no tengáis temor de que todo el programa es así. No, el Código Civil
lo veo yo, es el que más trabajo me cuesta sintetizar o analizar, mejor dicho, y una vez que acabemos con el Código Civil, ya veremos que todos son andar tranquilamente. Aquí sí hay que andar de puntillas. Bien, en la indeterminada hemos dicho que la filiación es determinada o indeterminada. Indeterminada se presumen nacidos en España menores de edad cuyo primer lugar sea el territorio español. Bien, si esta persona a los 18 años se le ha practicado cualquier caso de nacido o filiación, nacido de padre o madre español o filiación después de los 18 años, es decir, padre o madre españoles que viven en Rusia, pero no han adquirido todavía la nacionalidad de origen. Entonces, esto no es causa para la adquisición de la nacionalidad española. Insistimos que tienen que ser menores de 18 años. El interesado entonces tiene, es imposible. Vamos a ver si se calla este. Así he quitado yo la... Bueno, no es imposible porque pasaríamos a la segunda parte, que sería la opción. El interesado, todo el que no entre aquí en español de origen, puede ser español por opción, optar por la nacionalidad española de origen, esto sí, vamos a ver, también es un detalle importante, optar por la nacionalidad española de origen. Estaríamos entonces encuadrados también en lo del origen. Me cago en la más, era posible. Esto tiene WhatsApp. Bien. Si en el plazo de 2 años, a contar desde la determinación, tanto determinación de que nació como que se filió. Bien. O sea, optar por la nacionalidad española de origen, pero por el sistema de la opción. Ya veremos que es opción, pero serían españoles de origen. Lo que ocurre es que tienen que hacerlo a través de la opción. Bien. Consolidación. La posesión, consolidar significa que ya no tiene que hacer más papeles, ni tiene que ir más a la policía, ni nada. Si en estos casos la posesión y utilización continuada de nuestra nacionalidad durante 10 años, con buena fe, no hay truco, y con un título inscrito en el registro civil, dice, aunque se anule el título que la originó, no sé exactamente qué quiere decir esto, pero basada en un título inscrito en el registro civil. La consolidación consiste en la integración en un acto jurídico de sus sucesivas correcciones y modificaciones y correcciones. Es decir, consolida, se acabó, ya no hay que hacer sucesivas modificaciones o correcciones. Bien, la segunda parte del nacimiento, nacidos en España, ya no por filiación, sino por adopción. Pues la adquiere desde la adopción. Y si de acuerdo con el sistema jurídico del país de origen, el menor adoptado, un menor que ha venido de China, hay muchos chicos menores del extranjero, y el chico chino se le adopta aquí en España y lo reconoce, sigue reconociendo el país de China su nacionalidad, pues también se le reconocerá en España. Tendría doble nacionalidad. Bien. Segunda parte de españoles por opción. Tienen derecho a optar. Ahora ya tenemos mayores de 18 años y menores que no pudieron serlo de origen en su momento. Mayor de 18 años que haya o siga estando sujeto a la patria potestad de un español. Bien, como esto tiene de muy fotográfico, si nos quedamos con esta primera parte, el resto ya es por opción. Por opción es lo que no es de origen. Que hayan estado sujetos a la patria potestad de un español. No dice filiación, adopción, patria potestad, aunque en realidad el adoptante también ejerce la patria potestad, pero no la de los padres. Bien, nacido en España, de padres extranjeros, como teníamos aquí arriba, nacido en España de padres extranjeros, y aquí, si uno de ellos hubiese nacido en España, en este caso, no ha nacido en España, pero fueron
Originariamente, el padre o la madre fueron españoles. Y en este caso hay unos límites de 2 años, 3 años, como estamos viendo. No es necesario que haya un límite toda la vida. Mayores de 18 años tras la determinación de su filiación o nacimiento en España, sea afiliado o nacido en España, dentro de los 2 años desde tal determinación. Estamos hablando de mayor de 18 años. Y los adoptados por un español que en su momento no se hizo de origen, pues tiene 2 años desde la adopción. Y el resto de menores que no, por la razón que sea, no fueron de origen. ¿Quién puede formular esta declaración? Esto es muy sabido. Si es menor de 14 años, es un menor, ni siquiera es emancipado, pues sí, el representante legal. En caso de discrepancia entre varios representantes legales, pues el expediente de jurisdicción voluntaria. De su expediente de jurisdicción voluntaria, cuando se acude al juez, siempre acudimos cuando hay un conflicto entre dos partes, dos personas, ¿no? Dos partes. Aquí no. El expediente que es a favor para reconocer algún derecho a una parte, sin que haya necesidad de que haya una parte contraria. Menos el mayor de 14 años, o sea, aquí solamente por el representante legal. Y la discrepancia puede haber entre representantes legales. Ya mayor de 14 años, el propio interesado asistido por el representante legal. Mayor de 18 años o emancipado, 16 emancipado, por el propio interesado. La opción caducará a los 20 años de edad. Se refiere concretamente al de 18 años o emancipado. Si llega a los 20 años y no ha solicitado, no ha formulado la declaración de opción, ya no lo puede hacer y tendríamos que ir a la cuarta, a la de residencia. Pero si no estuviese emancipado según la ley, al llegar a los 18 años, se transcurrirán 2 años desde la emancipación. Es decir, si según su ley personal, la ley de su país, vamos a quitar esto para verlo mejor, no estuviese emancipado, porque en ese país no se emancipa al llegar a los 18 años, bueno, pues cuando el país se lo admita, tendrá 2 años desde la... Es igual que son 18 y 2 años son 20 años. Si el país, su ley personal, no le permite la emancipación a los 18 años, pues es lo mismo, 2 años desde la emancipación. Lo dice de 2 maneras diferentes, pero es lo mismo. Y los mayores de 18 años sujetos a medidas de apoyo, que son personas un poco discapacitadas, pues ya el propio interesado, también dentro de los 2 años siguientes a que se extinguió la medida de apoyo, porque mientras tenga la medida de apoyo, tiene que ser el representante. Dentro de ya podría hacer propio interesado. Si sigue con las medidas de apoyo, deberá de ser también por el representante. De 2 años siguientes a la extinción de la medida de apoyo que le hubiesen impedido ejercerla con anterioridad. Si sufre discapacidad, con los apoyos y ajustes que en su caso precise. Bueno, aquí tenemos entonces derecho a optar, mayores de 18 años, que es sujeto a patria potestad de un español, nacido en España y cuyo padre o madre alguno fue español, que se haya determinado su filiación o nacimiento en España en el plazo de 2 años desde la filiación o nacimiento, adoptados por el español, 2 años, quedar con los 2 años y los menores que no hayan podido serlo. Bien. Por carta de naturaleza, esto pues ya decíamos que es una situación en que al gobierno español pues le interesa nacionalizar a una persona, bien porque es un científico, un deportista, es algo ya pues un enchufazo, ¿no? Entonces se otorga discrecionalmente, es decir, no hay que justificar nada, mediante un real decreto, cuando el interesado concurra circunstancias excepcionales. Vamos, las circunstancias excepcionales que le caiga bien al gobierno y se acabó. Y esta es la
primera pregunta que hay aquí. Yo creo que no van a haber más, ¿no? Un momentito, vamos a verlo, porque es importante ver qué nivel de... No, una pregunta solamente, en 9 exámenes ha habido solamente una pregunta. Por tanto, esto lo vamos a poner en la zona C, la zona de no el BIP. Bien, hemos quedado carta de naturaleza y vamos a españoles por residencia en España. Gente que está aquí en España y lleva tiempo. No es originario, es mayor de edad, no tiene el derecho a ejercerlo por opción, tampoco es un enchufado del gobierno, por tanto no ha podido ser por cartas de naturaleza, sino por estancia. Es el caso más habitual. ¿Quién lo otorga? El Ministerio de Justicia. ¿Veis? Hasta aquí arriba, todo esto era por ley, no han intervenido autoridades. Esto lo hace la policía, comprobando que existen estas circunstancias, ¿no? Pero ahora ya tiene que ser por ley. O sea, otorgada por, bueno, por ley en este caso, por una resolución administrativa del ministro de Justicia, que podrá denegarla por motivos razonados, etc. Bien, requisitos. Normalmente 10 años. 10 años, salvo estos casos excepcionales. Si tiene la condición de refugiado, 5 años. Si es nacional de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o sefardíes, son judíos de sus ancestros, residían en España y fueron expulsados y ahora pues quieren volver, estos, o sefardíes. 2 años y 1 año para, primero, el que no haya podido ejercer la facultad de optar. Veíamos que la facultad de optar se usaba para el que no había tenido la facultad de origen. Y ahora dice el que no haya tenido, pero podría haberlo hecho, ¿no? La facultad de optar, pues lo puede hacer por residencia. El que haya nacido en territorio español. Pero claro, sabemos que al nacer, un niño, yo me acuerdo en Ceuta, venían muchas señoras de Marruecos con cualquier excusa y lo que venían era pues a dar a luz en un hospital español en Ceuta, ¿no? Pero eso no es, ha nacido en territorio español, pero eso no es motivo, ya lo hemos dicho, para darle la nacionalidad. Dice, sí que los padres sean originariamente españoles y la determinación del nacimiento tras saber 18 años. El que haya nacido en territorio español, indiferentemente, o sea, y los padres no son españoles, obviamente, eso ya lo hemos visto, pues tiene que venirse a la residencia. Nacido fuera de España, pero el padre o la madre, el abuelo o la abuela, aquí abre un poco más, no son de opción, que de opción es mucho más rápido. Según vamos desarrollando el tema, veis que lo más rápido es el primero, es el de origen, después el de opción, ahora estamos, porque hay plazos ya más largos, el de residencia. Aquí nacido fuera de España, pero alguno de los 4 había sido español, había sido antes. El que haya estado sujeto a tutela, guardia o acogimiento de un ciudadano o instituciones españoles durante 2 años consecutivos. Son mayores, ¿eh? Incluso si continuase en esta situación en el momento de la solicitud, sigue estando a tutela, guarda o acogimiento. Bien, vía matrimonio. Lleve 1 año casado con español o española y no estuviera separado legalmente o de hecho en el momento o al tiempo de la solicitud. Se entiende que tiene residencia legal en España el cónyuge que convive con funcionario diplomático acreditado en el extranjero. Es decir, un diplomático español acreditado en Francia, pues su esposa que está allí con él, pero se entiende que tiene la residencia legal en España, aunque conviva en Francia con el marido. Y por último, el viudo o viuda de español o española, si a la muerte del fallecido, claro, no existe separación legal o de hecho, pero tiene que haber pasado 1 año. 1 año. 2 años para estas personas de estos países y 5 años por los refugiados. ¿Cómo debe ser esta residencia que estamos hablando? Debe ser legal, preguntita, ojo, continuada e inmediatamente anterior a la petición. No puede ser, no, hace 3 años que yo estoy inmediatamente, estoy en estas condiciones.
El interesado deberá justificar en el expediente regulado por el registro civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración. Esto de grado de integración es un examen que me he enterado que le hacen a los extranjeros de países concretamente ucranianos. Tengo un amiguete, un vecino que es ucraniano, y le hacen preguntas, los ríos de España, los montes, los reyes católicos. Hay una pregunta que no se la saben ni los del bachiller, y algunas ni un opositor a la Guardia Civil. Bien, como siempre, ¿quién solicita? El menor de 14 años, representante legal. Esto ya es de cajón para todo el curso. Mayor de 14 años, el interesado asistido de representante legal. Si es emancipado o mayor ya, pues interesado. Y el incapacitado por sí mismo o asistido de representante legal, si el representante legal debe tener autorización en el documento de la representación para poder proceder a la solicitud. Aquí tenéis una tabla muy sencillita que lo veis todo a vista de pájaro muy bien. Caducidad. Cuando se notifica el expediente, hay una fase y dice, pues sí, usted va a ser español, se le ha notificado. Detalles ya no los conozco porque la Guardia Civil no llevamos estos casos. Se le notifica y tiene 6 meses, 180 días para comparecer ante el funcionario competente, sería la policía, para cumplir los requisitos comunes, que son los que vienen aquí abajo, los requisitos comunes para la validez de la adquisición, y que se menciona siendo mayor de edad, ya en este caso, y que tenga capacidad para prestar declaración por sí mismo. Lo normal, saber los que necesitan de medidas especiales, que en unos casos podrán tenerla y en otros no. ¿Cuáles son estos requisitos? Requisitos comunes para la validez. Jurar o prometer fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. Respecto a la anterior nacionalidad, renunciar a la anterior nacionalidad. Quedan a salvo, pues lo que hemos dicho, los países mencionados, que arriba, los que hemos dicho aquí arriba, estos no tienen por qué, estos de los 2 años, no tienen que renunciar. Y los sefarditas, aquí os pongo que son los sefardíes o sefarditas. O sea, juramento de promesa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución, renunciar a la anterior nacionalidad y, por supuesto, inscribirla en el registro civil. Bien, esas son las condiciones, si no, en 180 días caducan. Ahora, se ha adquirido y resulta que es nula. ¿Quién puede declarar que es nulo? Pues el Ministerio Fiscal, actuado de oficio o en virtud de una denuncia, en el plazo de 15 años tiene. Esto de los años, llevad cuidado porque es muy, muy preguntable. 15 años desde la adquisición por el Ministerio Fiscal. Y también por sentencia firme, esto en cualquier momento, sentencia firme del juez que declara que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición. Si bien los efectos, si tiene familia, hijos y demás, no se derivarán efectos perjudiciales para terceros de buena fe, que hubiesen obrado de buena fe. O sea, la nulidad. No ha existido nacionalidad española. La pérdida. Vamos a ver la pérdida y la recuperación y los derechos. Bien. La pérdida. Aquí distingue entre también la pérdida de origen y el resto, que no son de origen, o sea, de opción por carta de naturaleza o residencia. De origen, por supuesto, habla de menores emancipados, que residiendo habitualmente en el extranjero, o sea, tienen nacionalidad española, viven en Francia. Viven allí, pero adquieren voluntariamente la nacionalidad francesa. Vamos a poner, adquieren la nacionalidad francesa. Es español, en Francia se hace francés. En el caso de que sea antes de la emancipación o después de la emancipación, antes, son menores todavía, ¿no? Usan exclusivamente dicha nacionalidad extranjera. Siempre donde van son franceses. Otra es la emancipación o desde la nacionalidad extranjera que la adquirieron voluntariamente, llevan transcurridos 3 años. O sea,
Antes de la emancipación, son menores, siempre utilizan, además dice exclusivamente, porque si utilizan la española para unos casos y la francesa para otros, pues no se ve mayor problema, pero utilizan exclusivamente la francesa. Tras la emancipación o la adquisición de la extranjera ya son mayores, 3 años. No obstante, adquieran voluntariamente, sí, 3 años significa que adquieran voluntariamente la nacionalidad. No obstante, los interesados podrán evitar la pérdida si dentro del plazo de 3 años, aquí ya cambiamos a 3 años, aquí se juega mucho. Esto yo recomiendo que hagáis unas señalizaciones en el libro, que no sería nada difícil y es muy eficaz porque gusta. Esta cosa gustan de poner. Bien. Declaren su voluntad de conservar la española al encargado del registro. La adquisición de nacionalidad de los países americanos no es bastante para producir la pérdida de nacionalidad. Es decir, estas condiciones que hemos hablado no es como excepción no se aplican a estos ciudadanos de los 2 años. Digamos, la adquisición de los países americanos, etcétera, 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 no es bastante para producir, de conformidad con este apartado, la pérdida de la nacionalidad española. Ahora, en todo caso, ojo, la pierde en todo caso. Los emancipados, es decir, menores no, porque los menores no emancipados estamos hablando de origen. Y aquí también estamos hablando de origen, claro. Que renuncian expresamente. Aquí dice adquieran voluntariamente. Quiero ser francés, me da igual ser español que no. La quiero voluntariamente. Pero que aquí es peor. Es que renuncio a la española. No quiero ser español. Aquí es quiero voluntariamente otra nacionalidad. Aquí renuncian expresamente a ser españoles. Si tienen otra nacionalidad es fundamental porque sabemos, ya lo veremos por los derechos humanos, que todas las personas deben de tener una nacionalidad. Entonces hay que comprobar que tienen en realidad una nacionalidad, porque España no puede privar de una nacionalidad española si el que quiere largarse, el que renuncia, no tiene otra. Y además reside habitualmente en el extranjero. Esa la pierde. También pierden las que cuando los que ostenten la nacionalidad española, simplemente por ser hijos de madres españoles, habiendo nacido y residiendo en el extranjero, si no declaran su voluntad de conservarla en 3 años. Esto viene a ser como esto, en 3 años. Es decir, ostentan la nacionalidad española, la ostentan, no la ejercen, la ostentan por esta razón, por ser hijo de padres o madres españoles, habiendo nacido en el extranjero. Pepe y Juana en Francia tienen un hijo, pues si ese hijo, después de habiendo residido en el extranjero, desde su mayoría de edad o cuando se emancipe, si ese hijo, nacido en Francia, hijo de padres españoles, no declara la voluntad de conservarla en el plazo de 3 años a contar desde las circunstancias. Bien, aquí ahora va contra los cobardicas. Si España se halla en guerra, no podemos irnos de España. No se pierde la nacionalidad española si España se halla en guerra. Bien, estamos hablando de la pérdida de la nacionalidad de los que no son de origen, del resto. Opción, carta de naturaleza y residencia. Utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que declararon renunciar. O sea, yo renuncio a ser francés porque quiero ser español, en cierto caso hay que renunciar, pero resulta que estoy utilizando exclusivamente la francesa. Y eso lo hace durante 3 años. 3 años después de adquirir la nacionalidad española. Entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en el Estado extranjero contra la prohibición expresa del gobierno. De diputado, de alcalde en Francia contra la prohibición del gobierno. Bien. Recuperación. Hemos hablado de pérdida. Fijaros, llevamos caducidad, nulidad, pérdida, recuperación. De origen.
ser residente legal en España, no siéndolo, si es residente legal en España, los de origen, que en los casos que lo han perdido, si sigue siendo residente en España, puede recuperarla. Esto no se aplica a los hijos de emigrantes ni a los emigrantes. Se puede dispensar por el Ministerio de Justicia, quien es el que tiene que ver en todos estos procedimientos, en los demás casos con circunstancias excepcionales. Hay que declarar ante el encargado del registro civil, obviamente, su voluntad de recuperar la nacionalidad española y escribir en el propio registro civil y escribirla. El resto, los que no sean de origen, lo tienen peor. No podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el gobierno. Discrecionalmente es a voluntad del gobierno. Ojo, ya no dice del Ministerio de Justicia, del gobierno, Consejo de Ministros. En estos procedimientos, el silencio administrativo será negativo. No lo hemos visto todavía, de la ley de procedimiento administrativo, pero quiere decir que si has cursado la asistencia o los papeles y hay un plazo y llegados el plazo no te han dicho nada, tienes que entender de que no te lo conceden. Bien. Derechos de los extranjeros en España, de los extranjeros en España, a ver, bueno. Personas naturales, nosotros, gozamos en España, los extranjeros, de los derechos civiles, no dice políticos, sociales ni económicos. Derechos civiles que los españoles, salvo lo que se esté en tratado o leyes especiales, está claro. Derechos civiles. Personas jurídicas, instituciones, o sea, como corporaciones, fundaciones, asociaciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en España, que están establecidas en España, gozarán de la nacionalidad española siempre que tengan el concepto de personas jurídicas, o sea, que sean personas jurídicas con arreglo a las disposiciones de este código. Si son personas jurídicas, según las disposiciones de su país, no nos vale. Y están asociaciones domiciliadas en el extranjero. Están domiciliadas en el extranjero, pero tienen servicio aquí. O sea, son irlandesas, pero tienen aquí un despacho de abogados de irlandés. Bueno, pues tendrá la consideración y derecho, en este caso, pues tendremos que irnos al tratado que se haya suscrito con Irlanda o las leyes especiales que España haya promulgado en este caso. Bien, sencillito, cuestionario 7. Y bueno, nos quedaríamos ya con la personalidad civil, que es otro asunto. Es un tema muy facilito, solamente tiene una pregunta. Ha salido en 9 veces una pregunta, fijaros, la más sencilla de todas, la más sencilla. Cartas de naturaleza real, decreto. De los españoles y extranjeros, la nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Bien, es literal, además. De acuerdo, muchas gracias. Espero que esto os sirva y nos vemos en la siguiente sesión. Saludos para todos.